Gracia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo para todos ustedes. En esta hora quiero compartir el tema de la autoridad. ¿Qué es la autoridad? Porque todos los seres humanos nacemos sobre autoridad, o sea, alguien que nos gobierne, alguien al que le tenemos que obedecer por ser hijos. Siempre hay una autoridad sobre nosotros y con el tiempo desarrollamos o Dios nos da autoridad bajo alguien. Entonces quiero leer la palabra de Dios para sustentar el tema de hoy. Está en la primera carta a los Corintios, el capítulo 11, el versículo 1, 2 y 3, dice la palabra del Señor así. Así que sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo, dice el apóstol Pablo. Los felicito porque ustedes siempre se acuerdan de mí y obedecen mis enseñanzas. Ahora quiero que sepan esto. Cristo tiene autoridad sobre todo hombre. El hombre tiene autoridad sobre su esposa y Dios tiene autoridad sobre Cristo. Pero vamos a mirar qué es la autoridad. Aquí este es un ejemplo que el apóstol Pablo hace y enseña a la iglesia quién tiene autoridad sobre quién. En este caso, la Biblia dice que Cristo tiene autoridad sobre todo hombre. O sea, Él es nuestra autoridad para todos los hijos de Dios. Y el hombre tiene autoridad sobre su esposa. Entonces quiero tocar ese tema. Y Dios tiene autoridad sobre Cristo. Entonces, para que estemos pendientes de este tema que es muy importante, porque la mayoría de los seres humanos no respetamos la autoridad que está sobre nosotros. Sabemos manejar la autoridad que está bajo nosotros, pero no la que está sobre nosotros y a veces no la respetamos. La Biblia dice que Dios tiene autoridad sobre todo hombre, de manera que Él puede hacer lo que quiera con nosotros, y que también el esposo tiene autoridad sobre la esposa, y eso vemos que en estos tiempos eso no se respeta. Hay personas que creen que no tienen autoridad porque se ha hecho una igualdad entre hombres y mujeres que ya no se respeta la autoridad sobre la cual estamos. Entonces vamos a mirar el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Dice, ¿qué es la autoridad? Primera opción dice, poder que gobierna o ejerce mando de hecho o de derecho. Segundo, es una potestad, facultad o legitimidad. Tercero, prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad de competencia en alguna materia. Cuarto, persona que ejerce o posee cualquier clase de autoridad. Solemnidad, texto de expresión o conjunto de expresiones de un libro o escrito que se citan o alegan en el apoyo de lo que se dice. Eso es lo que significa autoridad. Yo escribí hace unos años este pensamiento y dice así: la autoridad es algo que Dios da. Si no te la respetan, no es tu culpa. ¿Por qué? Porque hay que tener claro que la autoridad sobre todas las cosas la da Dios, y lo vamos a ir mirando por medio de la palabra del Señor. La autoridad no es algo que se gana, no es algo que se compra, como a veces un hombre en la Biblia le pidió a los discípulos que le dieran de ese poder para poder, toda persona que le pusieran las manos recibiera el Espíritu Santo, que le dieran de esa autoridad, y el apóstol le dice que estaba mal, que eso estaba mal, y que muriera y pereciera con su dinero. Es otro tema, pero lo que quiero decir es que la autoridad la da Dios. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de ser padres, ya tenemos la autoridad bajo nuestros hijos. Por eso la da Dios. Pero vamos a sustentarlo con la palabra del Señor. La carta a los Romanos capítulo 13, el versículo 1 dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores. Pero dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De manera que el apóstol Pablo en su carta a los Romanos explica quién es el que da la autoridad. Dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea que los gobernantes y todas las personas que están sobre nuestra autoridad, pues son personas que Dios las pone. Hay personas que piensan que nosotros somos los que decidimos quiénes serán nuestros presidentes, nuestros gobernantes, pero en realidad es Dios el que lo hace. Lo que pasa es que el hombre y la ciencia siempre
ha alejado a Dios de toda potestad. Pero en realidad Dios es el que establece las autoridades. El Señor Jesucristo, cuando fue arrestado ya para ser crucificado, un hombre llamado Poncio Pilato, si no estoy mal, le decía: defiéndete, habla conmigo, dime algo. Y el Señor no respondía nada, porque tendría que cumplir la profecía de que enmudeció su boca, la profecía de Isaías, y enmudeció y no abrió su boca. Entonces él no se defendía, y entonces este hombre le dice: ¿no te das cuenta que yo te puedo dejar en libertad o te puedo meter en la cárcel o aún crucificarte? Y el Señor le contesta esas palabras, no sé usted lo que él dice. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Entonces, ¿qué es lo que le dice el Señor a este hombre? La autoridad que tiene sobre mí te la dio Dios, si no te fuese dada de arriba. Ya que ese hombre estaba ahí porque Dios lo quiso. ¿Qué quiere decir esto? Dios le da autoridad a muchas personas para gobernar, para enriquecerse también, porque Dios es el que da el poder para todo esto. Y no los escoge a las autoridades porque sean buenos, sino porque Dios quiere ponernos en el lugar que Él quiere. Si uno estudia la palabra de Dios, uno se da cuenta que Dios llama a Faraón, el que echó a correr a Israel y lo perseguía y endureció su corazón contra ellos. Dice Faraón mi siervo en una parte de la Biblia. O sea que Dios había puesto a ese hombre para lo endureció para mostrar en él el poder que Dios podía tener sobre ellos. Entonces, el Señor Jesús también dice que ninguna autoridad tendría si no te fuese dada de arriba. Esto para que lo tengamos en cuenta. Hay una historia muy conocida de un hombre, un centurión que tenía un siervo enfermo. Está en el Evangelio de Mateo capítulo 8, del versículo 9. Donde hay un hombre que tenía un siervo enfermo y manda a llamar al Señor para que viniera y lo sanara, y el Señor iba a ir hasta la casa a sanarlo, pero este hombre le dice estas palabras al Señor: no entres en mi casa, yo no soy digno de que entres en mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y le hace la explicación por qué se podría hacer de esa manera esa sanidad de ese siervo. Dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad. Escuche eso. O sea, él sabía que Jesús tenía autoridad sobre los enfermos, sobre los demonios, sobre los muertos, sobre toda. Él mismo dijo: toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esa es la autoridad que Dios le dio a Jesús. Y dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: viene, a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Note usted lo que es tener autoridad de parte de Dios y lo que es que se la respeten. Que se la respeten. Por eso dice: yo tengo soldados bajo mis órdenes. Era un centurión, manejaba 100 soldados y le decía a uno: vaya, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y él lo hace. Queriendo decir el centurión que Jesús solamente podía decir la palabra. Hay una historia muy conocida por toda la cristiandad en el mundo y nos enseña la historia de un varón que se llamaba Nabal, que tenía una esposa que se llamaba Abigail. Y la Biblia dice, primera carta de Samuel capítulo 25, el versículo 3: y era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre llamado Nabal era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Entonces, ¿qué sucedía? Había un hombre que era muy malo y duro de corazón, pero tenía una mujer muy bella y de buen entendimiento y de hermosa apariencia. ¿Qué pasó con esta pareja? En los días de David, cuando él iba a ser rey sobre Israel, todavía no era rey,
él tenía a su cargo más o menos 400 soldados y era como una, si lo puedo decir así, una guerrilla de ese tiempo, donde este hombre David huía del rey Saúl que lo buscaba para matarlo. Entonces él tenía que huir, pero en esa huida él tenía que conseguir comida, tenía que conseguir las cosas que necesitaba él y sus soldados. Entonces él se dedicaba a cuidar de los ladrones, a los pastores de las ovejas, a los pastores para que no se las robaran, y hacía como una guardia sobre todos estos lugares. Y Nabal era un hombre rico, tenía muchas ovejas, tenía muchos pastores que las cuidaban, y David muchas veces lo había cuidado, le había cuidado sus pastores, sus ovejas. Y un día decide llamarlo a Nabal, le manda unos siervos y le dice que si le puede dar algo, que él ha estado pendiente de sus ovejas. Era como un impuesto que se le pedía a este hombre Nabal. Y Nabal lo que responde con arrogancia, porque era un hombre que tenía autoridad, ya que era muy rico, dice: y luego, ¿quién es David? Y luego no hay mucha gente huyendo de sus amos, hablando de David, que huía de su rey. Y entonces los siervos vienen a David y le cuentan lo sucedido, y David se enfurece y decide coger 300 de sus 400 hombres y irse a atacar a Nabal. Y dice David que iba a destruirlo a él y a todos los de su casa, que no quedaría nadie vivo. Pero la mujer escucha esto y se asusta y empaca comida, empaca unos fiambres para llevarle a David, y baja por detrás de la montaña y se acerca a David y le pide disculpas por la actitud tan horrible que había tenido este hombre Nabal, y le pide perdón y le dice que por favor le reciba los presentes. Y a David se le baja la ira y decide no atacar a este hombre Nabal ni a su gente por la actitud de esta hermosa mujer y de buen entendimiento. Entonces aquí podemos ver lo que hace una mujer con un hombre malo. Ella no respeta la autoridad ni pasa por encima de él, sino que ella se va y habla con el rey. Es una muy buena enseñanza para todas las mujeres que a veces tienen su esposo que no crea el evangelio, que es inconverso, que a veces lo interpretamos mal y le decimos a la gente que se rebele contra su esposo. No importa, para creer al evangelio. Hace unos años yo conocí a un pastor que le decía a una creyente que su esposo era inconverso, que así le pegara no se perdiera las reuniones o los cultos, lo que llaman en la cristiandad los cultos. Y en ese consejo que le estaba dando, le estaba diciendo era que se rebelara con la autoridad de su marido. Entonces es un muy mal consejo, ya que lo que lo hace uno cristiano para una mujer o para un hombre no es las veces que se congregue, sino que respete la autoridad y que sea obediente a la palabra. Es posible que no tengamos en las congregaciones muchas mujeres yendo a todas las reuniones, pero serán mujeres que aprenden a respetar la autoridad sobre la cual están puestas. Entonces, esta es una muy buena enseñanza. Quiero tocar aquí lo que es la autoridad de Dios, sobre la familia, sobre el gobierno, sobre la iglesia y en el trabajo. Todas esas son tipos de autoridad que hay. Primero, la familia. ¿Quién es la mayor autoridad en la familia? Debe ser Dios. Luego, el padre. Y el padre está sobre la esposa y los hijos. Y la madre tiene bajo su autoridad a los hijos. Pero todo debe ser un orden de esta manera. Si un hijo se rebela contra su padre o su madre, está violando la autoridad, está irrespetándola. Y es una autoridad que está establecida por Dios. La madre que tiene un hijo es su autoridad. Y la esposa tiene su autoridad, que es su esposo. Y Dios, como lo leímos al principio, y el esposo tiene una autoridad que es Dios. En el gobierno, acuérdese de lo que leímos en el primer versículo, que todas las autoridades están establecidas por Dios. Dice en el gobierno Dios
luego siguen los líderes nacionales, luego los líderes locales y luego la ciudadanía. Por eso todo cristiano, todo hijo de Dios debe someterse a las autoridades. No necesariamente a todas las leyes, porque una cosa son las autoridades, otra cosa las leyes. Las autoridades están puestas por Dios, más no las leyes, porque hay unas leyes que inclusive van en contra de la voluntad de Dios. Al apóstol Pedro, un día a él el Señor le mandó y le dio autoridad para ir a predicar el evangelio, no sé usted eso. Y un día a él y a los apóstoles los retienen en una cárcel y les ponen una condición para soltarlos, y la condición era: los soltamos pero no hablan más en ese nombre. Entonces el apóstol Pedro sabía que tenía a sus gobernantes como autoridad, pero había una autoridad mayor y era Dios, y él no podía ir en contra de la autoridad de Dios, de la voluntad de Dios, y dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta, porque pueden haber unas leyes que nos prohíban hacer algunas cosas, pero nosotros debemos estar sujetos a nuestros gobernantes siempre y cuando no sobrepasen la voluntad de Dios. En la iglesia del Señor tiene líderes y tiene miembros de la iglesia. La grey del Señor, como lo dijo el apóstol Pedro, necesita líderes, y hay personas que deben estar bajo su autoridad de los líderes. Claro que esta autoridad siempre es Dios, luego los líderes, luego los miembros de la iglesia o la iglesia misma. Nos enseña que tiene una condición, y es que en una carta dice el apóstol Pablo que debemos sujetarnos a tales personas, pero a los que hagan la voluntad de Dios, siempre y cuando se conduzcan bien y sean ejemplo de buenas obras, ¿sí? Dice: acordaos de vuestros pastores, cuál haya sido el resultado de sus acciones, e imitad su fe. Entonces, en otra carta también dice que se sujeten a personas como, creo que era Aquila y Priscila, que eran hombres una pareja que hacían la voluntad de Dios y se conducían muy bien, y a esas personas era necesario estarles sujetos. En el trabajo, Dios es la autoridad del patrón, y el patrón es la autoridad de los empleados. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque a veces trabajamos pero no nos sometemos a las autoridades que tenemos, que son nuestros jefes. Si toda persona o toda familia estuviera bajo la autoridad de Dios, o sea, respetándose entre ellos y haciendo cada cual lo que le corresponde, los ataques de Satanás no afectarían tanto a las familias cristianas. Cuando estamos bajo la autoridad de Dios, estamos protegidos de los ataques de Satanás. Pero cuando se hacen las cosas, porque el ser cristiano no es solamente en el lugar donde se congregue, o las veces que vaya, o porque se haya hecho bautizar en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, o porque haya recibido el Espíritu Santo solamente, sino porque es necesario estar sujetos a las autoridades. Mira lo que dice esto para los jefes y los amos y los criados. Capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Esto es respetar la autoridad. Dice: no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Que esto hay que tenerlo muy en claro, porque a veces nos sometemos a las autoridades, pero solamente a los buenos y afables. Pero acá dice: no es solamente a los buenos y afables. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia, padeciendo injustamente. No es esta expresión: pues qué gloria es que si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuisteis llamados? ¿Para qué? Para padecer injustamente. Pues, dice, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Note ustedes, dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, pero de todas maneras padeció injustamente. Cuando él lo injuriaban, cuando al Señor lo trataban mal,
él enmudecía y no abría su boca porque él sabía respetar a las autoridades. No sé usted, que el apóstol Pablo en una ocasión también se equivoca injuriando a un rey y él no sabía que era un rey y él pide disculpas porque no sabía que era un rey. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor ha enseñado y ha sido ejemplo de respetar las autoridades. Note usted que dice, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportas? O sea, ¿qué ganancia tiene eso? ¿Qué mérito, qué premio debe tener si pecando lo abofetean? No, obviamente es el pago de lo que uno hace por pecar. Pero si hace uno lo bueno y lo soportáis, ciertamente es aprobado delante de Dios. Sufrir molestias padeciendo injustamente. Hay amos, hay criados que sufren por sus amos injustos. Entonces se padecen molestias y se padece injustamente. Pero para esto fuiste llamado, o sea, para que demos ejemplo, así como el Señor lo dio. Hay hombres que tienen a su esposa, porque acuérdense que nosotros los cristianos tenemos mandamientos para esposos. ¿Cuál es el mandamiento del esposo? Que ame a su esposa. ¿Y cuál es el mandamiento de la esposa? Que respete a su marido, que se sujete a él. Pero en muchos hogares no sucede eso. Hay hogares en los cuales el hombre, que es la cabeza, pues como lo leímos al principio, su esposa no se sujete, pero no se sujeta. Pero en realidad el hombre tiene su mandamiento y es necesario que así padezca injustamente, ame a su esposa, así ella no se sujete. Lo mismo la mujer. Hay mujeres que son hijas de Dios, son cristianas, pero tienen sus esposos que no las aman. Pero ella tiene su mandamiento. O sea, los mandamientos de Dios no son condicionados ni exigen que yo me sujeto para que tú me ames o ámame para que yo me sujete. No. Cada uno de nosotros tenemos mandamientos en este nuevo pacto, los cuales debemos obedecer, así padezcamos molestias injustamente. Ese es el mandamiento para la iglesia. No importa en la condición en que estemos o como nos haya tocado, pues de esa manera tenemos que demostrar el someternos a las autoridades. El versículo que puse al principio dice el apóstol Pablo hablándole a la iglesia, dice, así que sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. ¿Qué quería decir el apóstol Pablo? Que él seguía el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Y quería que los cristianos o los discípulos hicieran lo mismo. Yo los felicito porque ustedes siempre se acuerdan de mí y obedecen mis enseñanzas, porque obedecer las enseñanzas es lo mejor que uno puede hacer. Eso es lo que hace que uno se humille delante de Dios, como lo enseñé en uno de los temas anteriores, lo que significa la humillación ante Dios. Dice el versículo 3, ahora quiero que sepan esto. Cristo, Dios, en otras versiones dice, Dios tiene autoridad sobre todo. Tiene la autoridad sobre todo. Y el hombre tiene autoridad sobre su esposa. Porque a veces las mujeres dicen, no, mi autoridad mayor es Dios. Pero aquí dice lo contrario. Aquí dice que Dios tiene autoridad sobre el hombre y el hombre tiene autoridad sobre su esposa. Por eso es que a veces hay personas que no la respetan la autoridad. Dice, y Dios tiene autoridad sobre ti. Ya que esos son escalafones donde nosotros tenemos que aprender a respetar las autoridades, a estar sometidos a ellos, someternos a las autoridades porque por Dios han sido establecidas. Si una mujer se casa con su esposo, ella queda sobre esa autoridad y ese esposo queda bajo esa autoridad. Como dice la palabra de Dios, que el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. O sea, es de la misma manera. Cristo como cabeza, ¿qué es lo que espera de la iglesia? Pues que le obedezca, que se someta a su autoridad, ¿sí? ¿Y qué espera un esposo? Pues que su esposa se someta a la autoridad, que lo respete, haciendo la voluntad. Entonces quería tocarles este tema para que lo tengamos muy en cuenta, para que sepamos que tenemos autoridades sobre nosotros y que hay hombres y mujeres que tienen bajo autoridad para que no abusen de ella, y los que tenemos autoridad sobre nosotros, pues que la respetemos, obedeciendo la palabra de Dios, ¿sí? Entonces quería dejarles eso.
para que lo examinemos, lo usemos y lo miremos más de cerca. Si eres nuevo al canal, suscríbete, estaremos compartiendo